sumar-nos a les expressions del senyor Valentín d'Esquerra Unida a les tres mocions presentades per el PSOE, el Bloc i Esquerra Unida. El que nosaltres li diguem que és que demanar-li al govern central o al govern autonòmic una investigació és una qüestió temerària, perquè al final els culpables potser acaben seguint els pares dels alumnes que estaven reunits en un AMPA, no sé on, que és el que va passar. Per tant, des d'ahí el nostre vot a favor. Dos frases només. Reincidir en el mateix, no sé per què demanaven vostès al ministre o al govern que fes una investigació, ja veuen vostès els resultats, aquí la demanen. I l'altre és, tot això no forma més que part d'una visió i una manera de fer política per retallades, i és el que tenim. Per què s'ha canviat la moció? No. Desestimar la proposta. Al senyor Navarro primer le agradaria que le contestara a vostè o al secretari qui signa la moció per a saber qui l'acaba. No, és que la signen els verds, que la signen els verds, sí, pero eso, uy, perdón, no sabe usted lo feliz que ha hecho este ayuntamiento viniendo de concejala para resolver el problema tan grave y resolvernos el problema económico que teníamos en el municipio de Silla. Sobre todo por el tono en el que habla usted. Es curioso que tras 14 años de Partido Socialista en el gobierno y 8 años de su partido en el gobierno, nadie se haya enterado de la mala gestión que se estaba haciendo en ese servicio. Qué pena. 8 años de gobierno de su partido, donde se estaba realizando la misma gestión y parece ser que positiva. Y qué suerte que nos ha llegado usted a liberarnos de tal servicio que lo único que hacía era molestarnos y no le aplaudo a usted por la calle porque no lo ha publicitado seguramente. Porque es que, claro, es que esta mujer tenía que darnos servicio jurídico por 5.000 euros. Es que lo que tendremos que empezar a decir es cuánto nos cuesta y qué nos da. Y en ese valor, en ese precio, cada uno pensará si es válido o no. Y si toda la justificación es que es impropio, lo que ustedes tendrían que haber hecho para cargarse de razón es nombrar todos los servicios impropios que tiene este ayuntamiento y eliminarlos. Háganlo. Y entonces diremos, mira, es que los eliminan todos. Pero que es curioso, eliminan la parte social de los servicios impropios. Claro. ¿Cuánto? Mire, son 8.000 euros en los últimos 3 años. 5.000 en los años anteriores, porque cobraba 443 el servicio. Y es que tenemos casos de que han llamado y no estaba y le han llamado por teléfono. Ahora todos los casos serán por teléfono. Todos los casos serán por teléfono. Y está claro que los servicios cuando se quitan a quien menos tiene. Siempre a quien menos tiene. El recorte de los medicamentos pues fastidiará a todo el mundo, pero más a quien menos tiene. El recorte en la asesoría fastidiará a todo el mundo, pero más a quien menos tiene, porque era un vehículo para poder informarse de algo. Cosa que ahora, obligatoriamente, o tendrá que desplazarse a Valencia, si es un caso de violencia de género, porque si no, no la tendrá. Tendrá que pagar una consulta privada de un titular privado. Porque claro, si usted decía, y tal como se dice, y han dicho, de que es que se atendía cualquier cosa, cualquier gestión, para cualquier vecino del pueblo, pues mire usted, a mí me parece perfecto. Tenemos una asesoría jurídica para todo el municipio por 5.000 euros si usted le retira lo que dice que no funciona, que es el desarrollo del plan de igualdad. Y se queda con los 2.000 o 3.000 euros menos que se subió porque iba a realizar ese plan de igualdad. Si no se realiza, quédese usted con el primer contrato y no con el segundo, y estaremos hablando de un servicio jurídico de atención o de asesoría, de información, a todos los vecinos de Silla, en unas horas a la semana, que buenas son, porque para quien no tiene nada bueno es, porque claro, a quien se le da una limosna y caridad lo agradece,
que a lo mejor es lo que tenemos que ir, es ahí. Y por lo tanto ese servicio lo valoramos. Mire, servicios impropios. Ustedes tienen en su presupuesto, por darle un dato, uno grande, 97.000 euros en becas de libros. Que no sabemos si lo estarán dando o no. Ya, si para usted es lo mismo, para mí a lo mejor sí. Para mí la ayuda y la información a una persona necesitada que no tiene medios tiene tanta validez en ese momento como la ayuda de 27 euros, de 15, de 17, ¿de cuánto? Porque claro, no le estamos pagando los libros. Le estamos dando, seguramente, a alguna familia la mitad de medio libro, tal como están los precios de los libros hoy día. Por lo tanto, ¿qué tipo de ayuda estamos ofreciendo con 97.000 euros? ¿Es que con los 97.000 euros solucionamos el problema de las familias de nuestro pueblo? No, es una cuestión política. A cada familia se le da 15, 14, 17 euros, aprobado el anterior gobierno, no sé si ustedes lo habrán modificado, porque lo modificaron. ¿Con eso solucionan el problema de los libros? No. ¿Pero por qué lo tienen? Porque políticamente les interesa. ¿Es propio de este ayuntamiento? No. ¿Cuánto nos cuesta a todos los vecinos? 97.000 euros. ¿Es propio de este ayuntamiento esa asesoría? No. ¿Cuánto nos cuesta a los vecinos? Si usted le quita, y yo estoy de acuerdo en que usted se lo quite, porque se dice que no funciona y tiene una técnica, me parece perfecto. Pero, ¿qué nos cuesta entonces? 5.000. Eso es caro, a nuestro entender, y al entender de las asociaciones que se han movilizado en este pueblo, y que han traído modernidad algunas a este pueblo. Sí, es que es muy bonito subirse al carro de otras que movieron seguramente las cosas antes. También es verdad. Claro, hay aquí mujeres que llevan moviéndose, incluida usted, si yo no le quito nada, le estoy diciendo de estas. Mujeres que empezaron a moverse en este pueblo hace más de 30 años. Por lo tanto, ¿qué están pidiendo? Si se les ha retirado las subvenciones, no tienen ayudas, no tienen dinero para cualquier actividad que toque en días señalados. Y lo único que quedaba en cuestión, planteado por las tres asociaciones, era esto. También es que hasta políticamente es incorrecto. Políticamente, además, es incorrecto. Por lo tanto, nosotros plantearemos que se mantenga, lógicamente, el servicio, porque nosotros sí que creemos que es un servicio necesario, o por lo menos de ayuda, a los vecinos de nuestro pueblo. Porque mira, lo que ustedes están proponiendo son 24 horas, pero allá donde existen las oficinas las están quitando. Ya, si aquí no tiene nada que ver nada. Aquí los recortes que ustedes hacen nada tienen que ver con nada. Y las oficinas de víctimas que estaban, por ejemplo, aquí en Picasen, que lo teníamos al lado, también la han eliminado. No teníamos que ir a Valencia, estaba ahí. Pero también son recortes. Y siempre van los recortes en el mismo sentido. Y cuando a ustedes se les propuso aquí aprobar la subida de patrimonio, no, porque eso era atentar contra no sé quién. Pues mire, para nosotros el mantenimiento de este sistema por 5.000 euros al año nos parece que es de justicia mantenerlo.